Axel Callis, curioso esto de aprovechar este horario, evidentemente, de mayor sintonía, ¿no es verdad?, para hacer un apretado resumen. ¿Qué te pareció? Y esta estrategia igual. Sí, esto es lo que se llama, cuando se escriben los discursos, las perlitas. Esto es lo que uno pretende que la ciudadanía retenga. Son 5 o 6 cosas que son importantes y concretas y que le pongan imágenes a las personas en sus cabezas. O sea, el tema de los trenes, evidentemente un plan súper ambicioso, pero genera también una visualización de algo concreto. Y el resto son cosas que ya conocimos hoy día y por lo tanto esto diríamos es parecido al torpeo que uno hacía. Es como cuando uno dice, ya, ¿cómo resumimos esto? El torpeito para el colegio, acá está. Los 6 temas que hay que saber y no se pueden olvidar para la prueba. Y este torpedo lo parte... en la pierna. Claro, pero este torpedo lo parte diciendo Quique que quiere hablar desde la esperanza, para tratar de reunir con ese concepto tal vez todas estas cosas. Sí, yo insisto que veo en el presidente hoy día un tono conciliador. Mira, estaba revisando frases que dijo ahora y que dijo que son algunas, tiene algunas muletillas el presidente, pero muletillas en el buen sentido de la palabra, que la ocupa políticamente. Entonces, fíjate que recalcó mucho de lo de fractura como concepto de la sociedad actual, un análisis de la sociedad actual, que esa palabra encuentro que es un análisis sofisticado, o sea, es decir que estamos fracturados no es simple, porque siempre se dice división y esto es más que división. Y esa es la causa del estallido social. Exactamente. También ocupa la palabra sin prisa y sin pausa, que es la gradualidad, que es muy, muy socialdemócrata, por cierto. Vamos avanzando los cambios, pero vamos lento para llegar rápido. Y en la solución, ahora esbozó algo que en la mañana, no sé si lo dijo o no, capaz que no lo escuché, el pacto fiscal. Sí, habló del pacto tributario. Ya, el pacto tributario. Sí, le cambió el nombre. Porque el pacto tributario significa un acuerdo con la clase política y no solamente una imposición del gobierno. Claro, perdona, en el fondo el discurso de la mañana fue un llamado a la derecha porque le hizo guiños, le habló de las víctimas, sí, muchas veces, sí, y no solamente las víctimas llamémosle, del estallido social, sino que también las víctimas de la derecha y las víctimas de la violencia en la Araucanía, es decir, habló de todas las víctimas y hizo varios guiños al gobierno Piñera, el tema de la vacunación, es decir, por eso yo insistía que esto es un Boric de tercera vuelta, donde claramente va por la oposición para generar un gran pacto que le dé viabilidad a esto. Ya vamos a eso. Una sola cosa, una consideración respecto también de la forma en esta segunda intervención. No solamente ya sin chaqueta, sin como nosotros, sino que sin chaqueta, con la camisa, en las formas también, ¿de qué manera se expresa? No sé cómo lo ven. Yo creo, bueno, la forma es inédito, una cadena nacional del presidente. Corbata al Congreso. Y con camisa oscura. Con camisa oscura. Claro. Pero sabes que ya no provoca ruido, ¿ah? ¿Te fijas? Yo creo que ya como que eso pasó. Lo que sí lo noté con bastante energía, ¿eh? Y con bastante talante. O sea, digamos lo que no están pasándolo bien ahí en La Moneda. Y se notó un presidente que tiene ganas. Y eso es lo más importante. Ahora, si lo logra o no lo logra, es otro tema. Ahora, ustedes hablaban, tú acuñabas conceptos como, por ejemplo, de reconciliación, de mesura, acercamiento. De acercamiento y de reconocimiento también a otras administraciones. Repasemos precisamente una intervención que ha llamado muchísimo la atención durante esta jornada, que dice relación con las críticas esgrimidas a la anterior administración por su manejo en la pandemia. Esto fue lo que dijo el presidente que llamó mucho la atención. Reconozco también la labor, dedicación y los aprendizajes de las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de mi predecesor, Sebastián Piñera. Para nadie era fácil ni obvio cómo había que abordarlo. Y si en algún momento fuimos injustos en las críticas, quiero reconocer que lo hicimos de buena fe y que entendemos las dificultades que es afrontar algo tan complejo como una pandemia desconocida para el mundo. Axel Callis, ¿cómo hay que interpretar eso? Como tal, un reconocimiento a lo que está considerado el legado de Piñera. O sea, si tú en la encuesta que nosotros hacemos, las personas identifican claramente como el proceso de vacunación y la segunda parte del tratamiento de la pandemia como el gran legado de Sebastián Piñera de su gobierno. Entre otras cosas, porque también hubo otro reconocimiento, o sea, cuando le dice, oye, pero si la mayoría de los motorizados, de los vehículos de gobierno están
malo, el 40%, le dicen que no funcionan, y hay como un atisbo de echarle como la culpa al gobierno, y dice, no, yo esto estamos ahora en mi gobierno y lo vamos a reparar sin chistar. Pero ves tú, Quique, algo, no sé si la palabra es la correcta, pero para que se entienda el sentido, instrumental, en el sentido de que lo que acabas de señalar tú, de el pacto social, de llegar a acuerdos, de acercarse. Cuando tú te quieres acercar a alguien, no le bajas las patadas, sino que le haces ciertos cariños. Sí, ahora lo instrumental no quita que haya convicciones de por medio, ¿ah? Las dos cosas pueden convivir, conversar perfectamente. Yo creo que, y hay lectura al respecto de un poco, lecturas que hace el presidente respecto de cómo integrar a la sociedad a un proyecto que tiene él. Y tratar de, si no que estén detrás de ese proyecto, sino que más bien lo convivan en esa sociedad. O sea, el presidente sabe que una sociedad polarizada es un trauma que sabemos para la izquierda y que necesita convivir con todos los sectores posibles. Incluso nombró a Frei Montalva. Sí, y una palabra que él nombró varias veces y yo creo que es un aprendizaje que tiene que ver con el sueldo mínimo, que es participación. Varias veces nombró como una metodología de acercamiento para la reforma tributaria y para pensiones. Esto es decir, estamos conversando con, siempre dicen las autoridades, pero estamos con los empresarios, con las pymes, es decir, la vuelta completa. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es si tiene la carrocería, es decir, el gabinete, que sea capaz de implementar este ambicioso plan. Bueno, y el llamado también es a el Congreso Nacional, en realidad a la clase política en particular, a partir de lo sufrido en el estallido social, sus orígenes y sus consecuencias. Escuche esta siguiente frase también del presidente. Quiero invitar a este honorable Congreso a que no pasemos de la triste frase "no lo vimos venir" a "aquí no ha pasado nada". No, es una constatación del error de la clase política pre-octubre, pero sí yo tengo una salvedad respecto a eso, ¿ah? Y yo creo que, y ahora se refuerza con lo que hizo ahora, yo creo que lo que faltó en este discurso está relacionado con lo que no vimos venir, es la violencia en los colegios. O sea, en los liceos públicos hoy día, mientras el presidente hablaba, había disturbio, en la tarde hubo saqueo, y a lo que voy yo, que la violencia en los liceos puede ser, quizá algunos pueden decir que está muy focalizada, pero tiene un carácter simbólico gigante respecto de cierta molestia que puede ir creciendo en la medida que él no cumpla las expectativas y en la medida que la situación económica esté peor, por ejemplo. Estaba hablando de los estudiantes, me das el pie justamente para hablar no necesariamente de los estudiantes secundarios, sino de los estudiantes universitarios y esta promesa de campaña que también la vuelve a abordar el presidente en su discurso, que dice relación con la condonación de la deuda educativa. A ver, esto fue lo que dijo. Muchas veces los estudiantes luego les embargan sus bienes, van a perseguirlos en sus casas y por lo tanto lo que queremos es terminar con las deudas y eso se tiene que hacer de manera responsable y de manera gradual. Pero por supuesto que está el compromiso para que esto sea para todas las personas que hoy día tienen una deuda universal, entonces. Para todas las personas que hoy día tienen una deuda estudiantil. Hay discusiones legítimas, por ejemplo, no sé qué pasa con autoridades que tienen deudas CAE o parlamentarios. Entonces lo que nosotros queremos atender principalmente es la realidad apremiante de muchas familias que no tienen condiciones o que ya han pagado 3 veces el arancel, parte por las personas como más apremiadas y se tiene que financiar con reforma tributaria. En la voz de su ministro, la parte que aborda el presidente sobre la condonación de la deuda educativa, si es universal o no es universal, qué envergadura tiene, algo que ya se instaló alguna vez ya en semanas anteriores respecto de la dimensión de aquello. O sea, es clave en términos de lo que dice el Quique, no tanto los jóvenes estudiantes, sino que los de educación superior. El electorado que votó por Boric en segunda vuelta eran jóvenes y el CAE era una de las piezas fundamentales de su oferta presidencial. Giorgio Jackson lo dice a regañadiente lo universal. Acá la pregunta es ¿quién va primero y quién va segundo? Porque para el gobierno actualmente esto es una millonada de plata en términos de... Mucha plata. Es una millonada, o sea... la pregunta es quién va primero y quién va segundo, es decir, ¿quién manda? ¿Las personas que han pagado su deuda o aquellas personas que tienen vulnerabilidad en términos económicos, independiente si abandonaron o no abandonaron las carreras en las cuales fueron beneficiarios del CAE? Ese es el tema, pero esto lo han de que abordar porque ahí
encender y juntar a los estudiantes secundarios con los universitarios, eso es Plaza Claro. Italia tomada por los próximos 6 meses. Sí, ahora lo que dices tú respecto de los montos que involucra esto y todos los montos que involucra el programa, uno ahí se da cuenta que, claro, que el presidente escribe en Word, pero Marcel escribe en Excel. Y yo creo que lo que va a faltar ahora es ver cuánto va a costar todo esto, y en qué paso de tiempo, y cómo está relacionado eso con la reforma tributaria. Sí, perdona, y tiene que ver con lo que... Voy a volver a la fractura de lo que estábamos hablando. Acá hay una deuda, y yo diría que el presidente Boric trata como de refrescarla, que es la famosa agenda social, que el presidente Piñera, recordemos, al principio la abordó después de la crisis, después la empezó a chutear y después la transformó en IFE, pandemia, pero nunca se resolvió el tema de la agenda social, que era distinta a la agenda constitucional. Eran dos cosas distintas. En una estaban las deudas de los estudiantes, la reforma de pensiones y una serie de, llamémosle, equidades que hay que entregarle a las personas. Bueno, se intentó preguntarle al presidente de la República posteriormente alguna definición más explícita respecto de la envergadura de cómo condonar las deudas del CAE. Esto de la universidad, gradualidad, los primeros... Pensiones, impuestos Sí. generales. Es que es mucha plata. MEPCO. Es que espérate, porque hicimos el intento de preguntarle allí llegando a la moneda y a ver si a usted le queda más claro. CAE, gradual y justo. Va a Así ser tiene que ser. universal, pero va a ser universal. Gradual y justo. Universal también. Uy, Perdón, estoy sin COVID por si acaso. Gradual y justo. Eso era el gradual y CAE, justo. ¿no es cierto? Sí, el CAE. Sí. Gradual y justo, o sea, pero no se sabe, es justo, yo creo que es independiente si han terminado o no las carreras. Me da la impresión de que para allá va, es decir, si el estudiante acredita una situación de vulnerabilidad e indefensión en términos académicos, económicos, yo creo que él va a ser sujeto o beneficiario de la condonación. ¿Quique? Sí, yo también creo, pero insisto, que el Excel de Marcel hay que empezar a sacar los números, porque esto ya es muy grande, y tú has mencionado hoy día el MEPCO, que es otro camión de plata. Y derecho adquirido es difícil de sacarlo. Y yo huelo que va a haber un bono en invierno también de repente. O sea, para no Claro. instalar el IFE, meter un bono Claro. ahí tipo julio-agosto, con un precio de la gasolina, la parafina, que no sé cuánto tiempo más van a aguantar. Bueno,